Estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. En realidad hablábamos del hecho de que, por ejemplo, organizaciones como el Foro de Partidos Políticos pueden ser los foros en los cuales verdaderamente se logre trabajar con más trascendencia y con más permanencia. Ahora, licenciado, estamos ya en un proceso electoral en el cual hay serias preocupaciones por la institucionalidad, en la cual hay varios candidatos que sus posibles candidaturas están sumamente en controversia con la legislación vigente, con la legislación actual, y que por lo tanto la resolución que esto tenga va a ser fundamental para la democracia. Se ha oído hasta, por ejemplo, el término un golpe de Estado institucional técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se viola la ley de la nación, obviamente eso sería el resultado. ¿Le preocupa esta situación? Indudablemente. Yo sí creo que, digamos, en alguna forma se ha venido aclarando un poco el panorama electoral, ¿verdad? Por lo menos las cartas están sobre la mesa. Yo, en mi opinión personal, no todas. Todavía falta de cara al proceso electoral. Pero sin duda alguna, el respeto al Estado de Derecho es una piedra angular y fundamental, clave del funcionamiento del sistema de partidos políticos y clave en general del sistema político de la nación. Pero ¿qué implica esto? Sin duda alguna, las instituciones del Estado de Guatemala van a estar con un reto. Por eso, la ciudadanía debe de comprender y apoyar el fortalecimiento de sus instituciones. Nosotros debemos de tener la confianza y la credibilidad que los órganos electorales van a proceder como corresponde y que los órganos judiciales van a proceder como corresponde, sin retorcer las cosas. Esa es la esperanza, diría yo, de todos los guatemaltecos, ¿no? Usted mencionaba los avances que hemos tenido, yo creo que la transparencia ha sido un avance también, el mayor acceso a información, aún digamos las redes sociales, la internet, que ahora permiten que haya mucho más acceso. Yo creo que es clave, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de democracia, pero también sabemos que en muchos lugares la democracia ha fallado, o la gente lo siente que la ha fallado. Winston Churchill decía que la democracia no es el mejor sistema que existe, pero sí el mejor que tenemos para gobernarnos. Es pero también hay artículos como que dice, mire, hay que repensar la democracia, porque no con los mismos procedimientos, si lo seguimos haciendo igual, vamos a tener los mismos malos resultados. Ese es el pensamiento de Einstein. De Einstein, que dice, mire, esto es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cambiando un poquito de tema rápidamente, hemos visto que la campaña prácticamente se basa ahora en vallas, publicidad, spot publicitarios, etcétera, lo cual lleva o pide un gran uso de recurso financiero. También Giovanni Sartori menciona que uno de los requerimientos de la democracia es partidos que sean iguales en recursos intelectuales, económicos, acceso a medios, pero eso obviamente no se está produciendo. Viene la parte del financiamiento político, ¿verdad, licenciado? Yo tengo acá un artículo que usted estuvo en una entrevista y hay un título que me llama la atención. Dice, tras el escenario están los titiriteros. ¿Qué quiso decir ahí, licenciado? Bueno, ¿Cuál es el fondo de esto? Es que eso da para un programa, porque realmente era un análisis de factores de poder del país, o sea, qué es lo que estábamos viendo. Entonces una cosa es la escena política, la escena está vista en el momento electoral sobre todo, pero ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué es lo que está debajo? ¿Cómo los factores de poder se están expresando? ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones del conflicto social? Eso no es lo que se ve en la escena electoral. Lo que ve uno ahí son otro tipo de intereses. Entonces yo decía justamente ahí, y esa fue la frase, digamos, que el periodista tomó, es que los titiriteros están detrás, porque quienes se mueven los hilos del poder real, ¿verdad? Los verdaderos factores de poder son otras cosas y otros intereses los que juegan. Pero los intereses ciudadanos son muy importantes que se puedan filtrar. Y eso no es ajeno, todos sabemos que en cualquier sociedad, en cualquier estructura comunitaria o familiar, bueno, hay juegos de poder. Lo cual es legítimo, ¿verdad? Lo cual es legítimo siempre que el ciudadano
tenga la capacidad de participar y tenga el acceso a poderlo hacer. También hay análisis, cuando estaba la campaña en Afganistán el año pasado, un artículo muy interesante en el país publicado en el diario El País en España, y decía, mire, es que nosotros no podemos pensar que democracia significa lo mismo cuando usted tiene el estómago lleno, está con un buen techo, está abrigado, que para aquella población que no tiene un buen techo, que está enferma, que esté sumida en la ignorancia. ¿Es viable la democracia en Guatemala sabiendo que desafortunadamente compartimos muchos de esos factores de deficiencia que mencionaba el diario El País para Afganistán? ¿Cuánto guatemalteco vive verdaderamente en la ignorancia, en la pobreza? No tiene acceso a hospitales a pesar de la tremenda publicidad, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a una vida mejor. ¿Es la democracia viable o es la democracia comparable a la que pudiera tenerse en un país desarrollado? Es que ahí viene el verdadero problema, ¿verdad? Cómo el sistema político abona a la construcción de políticas públicas de largo aliento, intertemporales y virtuosas, que generan condiciones, número uno, de gobernabilidad, y segundo, condiciones objetivas de vida en la población, ¿verdad? No es exactamente igual una población con un régimen en el que puede accesar a las oportunidades de empleo, de salud, de educación, de distracción, de dignificación de su propia condición de persona, que una sociedad que tiene ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos en el fondo? Necesitamos la fortaleza de un Estado que pueda organizar la convivencia social y por lo tanto necesitamos un Estado fuerte en ese sentido. Aquí yo me permito llamar la atención sobre el informe que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Es justamente de una caracterización de los elementos centrales del Estado guatemalteco históricamente y cómo ahí tenemos un punto crucial a superar para el fortalecimiento de ese Estado. Como un Estado democrático, como un Estado que posibilite el Estado de Derecho realmente y que posibilite impactar las condiciones reales de vida de la población. Claro, porque la realidad, ¿verdad, licenciado? Cuando nos remontamos de nuevo a la Grecia antigua, encontramos que la democracia tampoco era ejercida por todos, eran los hombres libres, una élite. Luego, a través de una lucha de siglos, digamos, pues se ha logrado llegar a un voto universal, en el cual ahora el acceso lo tiene la mujer, que no lo tenía en Guatemala hasta el 62, creo que se incluye que la mujer pueda votar, también el voto de los analfabetos. Pero obviamente estas son condiciones tan variables que hacen decir, bueno, la calidad de la democracia que estamos viviendo, porque desafortunadamente cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de spots, usted bien lo señala que apelan a emociones, ¿verdad? Claro. Apelan a, mire, hoy sí tengo y antes no podía comer, ¿verdad? Sí, claro. Hoy no tengo que trabajar y antes tenía que trabajar, aunque se ha demostrado también que toda esta es una demagogia, que solamente lo que está llamando es yo le toco la emoción, pero lo que tenemos que tener en el elector es que en el momento que se encuentre ante la papeleta, pues tenga el suficiente criterio, tenga la suficiente información, la suficiente educación para que su voto sea verdaderamente el que lo lleve a un mejor futuro. Vamos a tener que ir a un corte, licenciado, y volvemos en un momento con más Acción Positiva.